Justamente para tratar de entender este tema de la consulta que se va a realizar del 25 al 28 de octubre próximos y en el que se va a tomar una decisión importantísima en términos de comunicación, de economía, de desarrollo, que es el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Tengo el gusto de recibir en el estudio de Meganoticias TVC, como siempre, Jorge Alcovín. Te agradezco, un Paco. gusto recibirte, consultor y analista político y además especialista en temas electorales. A ver, Jorge, de entrada yo te pregunto, ¿es legal, no es legal, es legítima esta consulta ciudadana? Mira, te puedo decir lo siguiente, es una consulta ciudadana que no encuadra dentro de lo que se denomina una consulta popular. Efectivamente, es un buen mensaje por parte del gobierno, pero se carece de un marco regulatorio. Y eso hay que ser muy claros con la ciudadanía. Si queremos encuadrar este ejercicio dentro de lo que establece el propio artículo 35 de la Constitución y la ley secundaria, que es la ley de consulta popular, donde se le encomienda al INE llevar a cabo estos ejercicios y además existen diversos supuestos para llevarla a cabo, efectivamente no hay marco regulatorio para la consulta. Y entonces, ¿a qué nos exponemos? Que unos pocos tomen la decisión. ¿Y por qué me refiero a algunos pocos? Porque al final del día la decisión ciudadana que se tome en este ejercicio tendrá que ser resuelta por el Poder Judicial de la Federación y específicamente ¿por quién? Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque va a venir una ola de amparos donde tenemos que identificar que los potenciales afectados, efectivamente, quienes estén a favor o en contra de la consulta, con independencia del resultado, pues buscará las vías jurisdiccionales para poder reclamar. Sí, ahí no se acaba el problema. Ahora, se ha hablado de una consulta y de una encuesta. Se ha dicho que se le va a dar más peso a la consulta. ¿Cuál es la diferencia? Mira, hace unos minutos lo platicábamos fuera del aire y decíamos, efectivamente, pareciera que no hay ninguna diferencia, ¿no? Son lo mismo, se buscaba tener un mayor alcance de la población. Tenemos un tema que es gravísimo, que es que solamente con la consulta van a ser, ¿no?, encuestados, si lo decimos así, solamente el 1% de las personas que están registradas o inscritas en el listado nominal. En el listado nominal. Estamos hablando, y lo decía Jesús Ramírez, el próximo vocero de la presidencia, que estarían estimando la participación de 1 millón de mexicanos, cuando tenemos en la lista poco más de 89 millones. Bueno, tenemos que ser cuidadosos con esa cifra, porque son las cifras optimistas, ¿no? Que hablan entre 1 millón, 1.200.000 ciudadanos que saldrán. No deja de ser el 1%, más o menos. Así es. Entonces, yo me iría con pies de plomo, pero también quisiera decir algo que es fundamental. Muchos dicen que esta consulta es ilegal. Efectivamente no tenemos un marco regulatorio, pero tampoco tenemos ninguna prohibición expresa en la Constitución. Y me gustaría remontarme a una decisión de la Suprema Corte que fue adoptada el día 5 de septiembre, en el caso de Bacanuchi, Sonora, donde se reconoció la posibilidad de que comunidades no indígenas fueran consultadas. Entonces, nos estamos exponiendo a un tema de interpretación y eso es importante decírselo a la ciudadanía. Claro, ahora dime, ¿está dentro de las facultades de la administración en transición de realizar una consulta así? Mira, no hay una base legal, yo te respondería tajantemente no, pero si la nueva administración tuviera ese ánimo de poder esperar y darle institucionalidad a esta consulta, también nos podríamos remontar al artículo 26 de la Constitución. ¿Qué establece el artículo 26? Establece algo que se denomina el Programa Nacional, ¿no?, de Planeación Democrática. Y aquí se le otorgan facultades al Ejecutivo para que pueda llevar a cabo ejercicios de consulta a los distintos sectores para poder integrar temas que son preponderantes para el gobierno. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que el tiempo apremia porque tenemos que presupuestarlo en el próximo presupuesto de egresos de la Federación. Así es, y estamos hablando de un Ejecutivo en funciones. Así es, y entonces aquí yo me iría con la siguiente frase. Para poder correr hay que caminar. ¿Y qué significa caminar en estos tiempos? Tomar protesta del cargo el próximo 1 de diciembre. Así es, pero bueno, esto no va a ocurrir, será el 25 al 28, el 28 estarán dando los resultados, según lo dice Jesús Ramírez, y tendremos ya pues, una decisión.
al respecto. Que vendrán después otra serie de situaciones que van a ir deteniendo un poco, sí, pero la decisión estará tomada. Una decisión, también hay que decir, una decisión política. Política. Que ha sido tomada por parte del presidente electo, que ha dicho que será vinculante. Pero también hay que decir algo que me gustaría, que tal vez iría en contracorriente en cuanto a la opinión general. Generalmente señalan que en estos temas los expertos no se equivocan. Pero mira, yo te diría lo siguiente, si nos dejáramos llevar por la opinión de los expertos, el error económico del 94, pues ¿quiénes fueron? Los expertos, quienes decidieron. Entonces yo creo que sí a la democracia participativa, pero dentro de los márgenes institucionales, y aquí es necesario y sacamos una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que necesitamos una reforma de nuestro marco normativo en México para que la consulta popular no se supedite simplemente a años electorales y que sean organizadas por el INE, sino que puedan ser realizadas en todo momento cuando hayan temas de interés nacional. Exacto. A ver, déjame nada más por último. De esto que acabas de decir, ¿qué nos va a dar certidumbre a los mexicanos de que la consulta, que el resultado de la consulta sea real, transparente, que los resultados sean lo que se dio en esta consulta? Lamentablemente, con estos parámetros, con estos métodos, no tenemos una certeza hoy por hoy los mexicanos. Vamos a tener de nuevo el juego de la desconfianza y vamos a enfrentarnos a cifras encontradas, casas encuestadoras que dirán que el resultado no coincide con el del presidente electo. Y por otro lado, nada más me gustaría detenerme en un tema nada más que comentabas sobre el PRD. Interpone una queja. Y hablamos de recursos públicos, pero debemos recordar que en el caso del artículo 134 constitucional, simplemente se creó para que los recursos públicos no fueran utilizados por una promoción personalizada y que no tuvieran fines electorales. Y hoy por hoy simplemente nos encontramos con aportaciones voluntarias por parte de los legisladores. Entonces yo no veo la competencia por parte del Instituto Nacional Electoral. Sí, no se está cogiendo dinero del erario como tal, aunque viene de ahí ese dinero seguramente. Pero bueno, Jorge Aljovín, te agradezco enorme como siempre que nos vengas a dar un poquito de luz en estas situaciones que son tan polémicas y complicadas. Muchas gracias, Paco, y el último mensaje que daría, que la participación de los ciudadanos no simplemente se reduzca a los asuntos políticos, sino que también en los asuntos de interés nacional. Así es. ¿Vas a participar? Yo sí voy a participar. Perfecto, muy bien.